Esta noche, vas a escuchar una de las historias más aterradoras y misteriosas de toda la historia criminal. Una historia nacida entre la niebla, la sangre y los callejones oscuros del viejo Londres. La historia de un asesino que sembró el terror en una ciudad entera y que desapareció sin dejar rastros. Un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio incluso después de más de un siglo. Un asesino brutal que convirtió las noches de Whitechapel en una auténtica pesadilla. Esta es la historia completa de Jack el Destripador. Y antes de comenzar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para seguir escuchando historias reales de crimen, misterios sin resolver y relatos oscuros que dejaron una marca imborrable en el mundo. Porque esta noche vas a caminar por las calles más peligrosas del Londres victoriano. Y quizás, después de escuchar esta historia, nunca vuelvas a mirar la oscuridad de la misma manera. Londres, año 1888. La ciudad era considerada el corazón del mundo moderno. Miles de fábricas funcionaban día y noche mientras la revolución industrial transformaba completamente Inglaterra. Los sectores más ricos disfrutaban del lujo, la tecnología y el progreso. Pero lejos de aquellas mansiones elegantes, existía otro Londres completamente distinto. Un lugar oscuro, miserable y olvidado. Ese lugar era Whitechapel, un barrio ubicado en el East End londinense, donde la pobreza era extrema. Las calles estaban llenas de barro, humo y basura. El olor era insoportable. Muchas personas sobrevivían hacinadas en habitaciones pequeñas y húmedas, donde dormían familias enteras juntas. La delincuencia, el alcoholismo y la prostitución formaban parte de la vida cotidiana. Durante las noches, Whitechapel se transformaba en un escenario todavía más peligroso. La niebla cubría las calles, los faroles apenas iluminaban algunos rincones. Los pasos de los caballos resonaban sobre el pavimento mojado, mientras mujeres desesperadas caminaban buscando clientes para conseguir unas pocas monedas y poder pagar una cama donde dormir. Muchas de ellas no tenían hogar. Algunas dormían en refugios baratos donde debían pagar cada noche para no terminar en la calle. Otras simplemente caminaban hasta el amanecer intentando sobrevivir un día más. Y fue precisamente en medio de aquel ambiente oscuro y miserable donde apareció uno de los asesinos más famosos de toda la historia. La primera víctima oficialmente relacionada con Jack el Destripador fue Mary Ann Nichols, conocida también como Polly Nichols. Tenía 43 años y había vivido una vida marcada por la pobreza, el alcoholismo y la desesperación. La noche del 31 de agosto de 1888, caminaba sola por las calles de Whitechapel intentando conseguir dinero para pagar una cama en un refugio nocturno. Algunas personas aseguraron haberla visto todavía sonriendo horas antes de morir. Nadie imaginaba el horror que estaba a punto de ocurrir. Poco antes de las 4 de la madrugada, un hombre que caminaba hacia su trabajo encontró algo extraño tirado sobre el suelo en Box Row. Al acercarse, descubrió el cuerpo de una mujer tendido en la oscuridad. La escena era aterradora. La garganta había sido cortada brutalmente, pero eso no era lo peor. El abdomen presentaba profundas mutilaciones extremadamente violentas. Los investigadores quedaron impactados por la brutalidad del ataque. En un principio, muchos investigadores pensaron que simplemente se trataba de otro asesinato más dentro de una zona peligrosa. Whitechapel estaba acostumbrado a la violencia, pero había algo diferente en aquel crimen, algo mucho más salvaje, mucho más extraño. Los periódicos comenzaron rápidamente a hablar del caso. La población sentía miedo. Las mujeres que trabajaban por las noches comenzaron a caminar con terror constante. Sin embargo, aquello apenas era el comienzo. Solo 8 días después, el horror volvió a golpear Whitechapel. La madrugada del 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman apareció asesinada en el patio trasero de una vivienda ubicada en Hanbury Street.
Annie tenía 47 años y, al igual que muchas otras mujeres del barrio, vivía atrapada en la pobreza extrema. Había pasado gran parte de su vida luchando contra el alcoholismo y las dificultades económicas. Aquella noche salió nuevamente a las calles buscando dinero para sobrevivir. Horas más tarde, un vecino encontró el cuerpo. La escena fue incluso más aterradora que la anterior. La garganta había sido cortada profundamente. El abdomen estaba completamente abierto. Algunos órganos internos habían sido removidos con precisión inquietante. Los investigadores comenzaron a sospechar que el asesino poseía ciertos conocimientos anatómicos o experiencia utilizando cuchillos. La noticia explotó rápidamente en todo Londres. Ahora la policía ya no podía ignorar lo evidente. Un asesino serial estaba cazando mujeres en Whitechapel. El miedo comenzó a expandirse por toda la ciudad. Los periódicos publicaban titulares enormes hablando del misterioso asesino nocturno. La gente evitaba caminar sola. Las prostitutas comenzaron a trabajar en grupos por temor a desaparecer durante la madrugada. Los rumores crecían constantemente. Algunos creían que el asesino era médico, otros aseguraban que podría tratarse de un carnicero, cirujano o incluso un miembro de la aristocracia que se escondía detrás de una apariencia respetable. Pero mientras el mundo entero hablaba de Jack el Destripador, el asesino seguía observando silenciosamente desde la oscuridad. Y pronto volvería a matar. El terror en Whitechapel ya era imposible de detener. Después de los asesinatos de Mary Ann Nichols y Annie Chapman, las calles de Londres comenzaron a cambiar completamente durante las noches. El miedo se respiraba en cada rincón. Las mujeres caminaban mirando constantemente detrás de ellas. Los vecinos cerraban puertas y ventanas mucho antes del anochecer. Y mientras los periódicos alimentaban el pánico diariamente con nuevos rumores y teorías, Jack el Destripador seguía libre. La policía de Londres estaba desesperada. Decenas de agentes patrullaban Whitechapel durante toda la madrugada. Se realizaban interrogatorios constantes. Cientos de hombres fueron investigados. Algunos ciudadanos organizaban patrullas improvisadas intentando encontrar al asesino antes que la policía. Pero cada día que pasaba sin respuestas aumentaba todavía más la sensación de terror. Nadie sabía quién sería la próxima víctima. Nadie sabía desde qué callejón podía aparecer el asesino. Y entonces llegó una de las noches más aterradoras de toda la historia criminal británica. La noche del 30 de septiembre de 1888. Una fecha que pasaría a la historia como la doble jornada. Porque esa noche, Jack el Destripador asesinó 2 veces. La primera víctima fue Elizabeth Stride, conocida también como Long Liz. Era una mujer sueca de 45 años que llevaba años sobreviviendo en las calles del East End. Aquella noche había sido vista conversando con distintos hombres cerca de Berners Street. Algunos testigos aseguraron haberla visto todavía sonriendo horas antes de morir. Nadie imaginaba el horror que estaba a punto de ocurrir. Poco después de la 1 de la madrugada, un hombre que caminaba hacia su trabajo encontró algo extraño tirado sobre el suelo en Box Row. Al acercarse, descubrió el cuerpo de una mujer tendido en la oscuridad. La escena era aterradora. La garganta había sido cortada brutalmente. Pero existía algo extraño. A diferencia de las víctimas anteriores, el cuerpo no presentaba mutilaciones extremas. Muchos investigadores comenzaron a pensar que quizás el asesino había sido interrumpido antes de terminar el crimen. Tal vez alguien apareció cerca del callejón, tal vez escuchó pasos aproximándose, o quizás simplemente decidió escapar rápidamente. Pero mientras la policía comenzaba a investigar aquella escena, Jack el Destripador todavía no había terminado. Menos de 1 hora después, el horror volvió a golpear Whitechapel. Aproximadamente a la 1:45 de la madrugada, el cuerpo de Catherine Eddowes fue encontrado en Mitre Square, y lo que los oficiales descubrieron aquella noche quedó grabado para siempre en la historia del crimen.
Catherine tenía 46 años. Había pasado gran parte de su vida luchando contra la pobreza extrema y el alcoholismo. Aquella noche había sido detenida por estar ebria en la vía pública, pero horas más tarde fue liberada cuando recuperó parcialmente la sobriedad. Nadie imaginaba que poco después se encontraría un final espantoso. La escena era brutal, mucho más peor que las anteriores. La garganta había sido cortada profundamente. El rostro presentaba mutilaciones salvajes. El abdomen estaba completamente abierto. Algunos órganos internos habían sido removidos con precisión inquietante. Los investigadores quedaron horrorizados. Muchos policías veteranos confesaron años después que nunca olvidaron lo que vieron aquella madrugada en Mitre Square. Pero eso no fue todo. Muy cerca de la escena del crimen, apareció un fragmento ensangrentado del delantal de Catherine Eddowes junto con un mensaje escrito sobre una pared. La frase generó enorme controversia y miedo entre la población. La policía decidió borrar rápidamente la inscripción antes del amanecer, para evitar disturbios y conflictos sociales, especialmente porque existía temor de que pudiera provocar violencia en una ciudad que ya estaba completamente alterada por el miedo. Mientras tanto, la prensa explotaba. Los periódicos describían cada asesinato con detalles estremecedores. Las ilustraciones del asesino comenzaron a aparecer en todas partes. Algunos lo imaginaban usando sombrero negro y capa larga, caminando silenciosamente entre la niebla victoriana. Otros creían que podía tratarse de alguien respetado socialmente que llevaba una doble vida monstruosa. Las teorías crecían sin control. Médicos, carniceros, marineros, extranjeros, incluso miembros de la familia real comenzaron a ser mencionados en rumores absurdos, pero la realidad era todavía más aterradora. La policía no tenía idea de quién era Jack el Destripador. Y eso hacía que el miedo fuera todavía peor, porque el asesino podía estar en cualquier parte, podía cruzarse contigo en una calle, podía observar desde la oscuridad, podía caminar entre la multitud sin levantar sospechas. Las mujeres de Whitechapel comenzaron a negarse a salir solas durante las noches. Muchas prostitutas dejaron temporalmente las calles por terror a terminar asesinadas. Los refugios nocturnos se llenaban rápidamente antes del anochecer. Incluso hombres armados recorrían grupos de callejones intentando encontrar al asesino. Pero Jack seguía desapareciendo después de cada crimen como si fuera un fantasma. Entonces aparecieron más cartas. Algunas llegaban directamente a la policía. Otras eran enviadas a periódicos londinenses. Muchas probablemente eran falsas, escritas por personas que buscaban fama o provocar miedo. Pero hubo una en particular que dejó helado a todo Londres. La carta conocida como From Hell. Venía acompañada con un pequeño paquete. Dentro había medio riñón humano. El autor afirmaba que pertenecía a una de las víctimas. La carta estaba escrita de manera caótica y perturbadora. No llevaba la firma Jack el Destripador, pero el contenido era tan macabro que muchos investigadores creyeron que podía tratarse del verdadero asesino. La población entró en pánico absoluto. Los diarios no hablaban de otra cosa. Cada asesinato parecía volver más poderoso el mito de Jack el Destripador. Mientras tanto, en Whitechapel, la vida nocturna comenzaba a transformarse en una pesadilla constante. La niebla cubría los callejones. Los pasos resonaban en la oscuridad y cualquier sombra podía esconder la muerte. Pero lo peor todavía estaba por llegar, porque semanas después ocurriría el asesinato más brutal y aterrador de toda la serie. El crimen que convertiría definitivamente a Jack el Destripador en una leyenda del horror. ¿Quieres que continúe con la página 3? Después de la doble jornada del 30 de septiembre de 1888, el terror en Londres alcanzó niveles completamente insoportables. Whitechapel ya no era solamente un barrio peligroso, ahora se había convertido en el escenario del miedo más grande que la ciudad había vivido en décadas. Los diarios publicaban nuevas teorías todos los días. Las personas discutían obsesivamente sobre el asesino en bares, mercados y fábricas. Nadie hablaba de otra cosa. Jack el Destripador se había transformado en una sombra invisible que parecía dominar las noches de Londres. La policía estaba completamente presionada.
Miles de ciudadanos exigían respuestas inmediatas. El gobierno comenzaba a recibir críticas constantes por no poder capturar al asesino. Los investigadores revisaban cada pista desesperadamente. Se interrogaba a médicos, carniceros, marineros y trabajadores nocturnos. Incluso algunos sospechosos llegaron a ser arrestados temporalmente, pero una y otra vez las investigaciones terminaban sin resultados. Mientras tanto, Jack seguía desapareciendo después de cada crimen sin dejar rastros claros. Y entonces llegó noviembre. El frío comenzó a cubrir Londres. La niebla era todavía más espesa durante las madrugadas. Las calles húmedas de Whitechapel parecían más oscuras que nunca. Muchos habitantes evitaban salir por las noches. Las mujeres caminaban aterradas. Algunas llevaban pequeños cuchillos para intentar defenderse. Otras simplemente rezaban antes de salir a trabajar. Pero ninguna de esas precauciones sería suficiente, porque la madrugada del 9 de noviembre de 1888, Jack el Destripador cometería el crimen más salvaje de toda su historia. La víctima se llamaba Mary Jane Kelly, y lo que ocurrió dentro de aquella pequeña habitación cambiaría para siempre la historia criminal del mundo. Mary Jane Kelly era más joven que las víctimas anteriores. Tenía aproximadamente 25 años y era considerada por muchas personas como una mujer amable y carismática. Algunos vecinos aseguraban que todavía conservaba cierta esperanza de cambiar su vida y abandonar Whitechapel algún día. Vivía en una pequeña habitación alquilada ubicada en Miller's Court, uno de los rincones más miserables del barrio. La noche anterior al asesinato fue vista caminando por las calles junto a distintos hombres. Algunos testigos afirmaron haberla escuchado cantar horas antes de morir. Otros aseguraban haber visto a un hombre elegantemente vestido cerca de ella. Pero nadie sabe realmente quién entró aquella noche en la habitación número 13 de Miller's Court. Y quizá nunca se sabrá. Poco después de las 10 de la mañana, el propietario del lugar envió a un ayudante para cobrar el alquiler atrasado. Cuando el hombre llegó, golpeó varias veces la puerta. Nadie respondió. Entonces intentó mirar por una ventana rota y quedó completamente paralizado por el horror. Dentro de la habitación estaba el cuerpo de Mary Jane Kelly. La escena era tan brutal que incluso policías experimentados quedaron traumatizados después de verla. A diferencia de las víctimas anteriores, esta vez el asesino había tenido privacidad total dentro de la habitación cerrada. No existía el riesgo inmediato de ser interrumpido en un callejón oscuro, y eso permitió que la violencia alcanzara un nivel inimaginable. El cuerpo había sido mutilado salvajemente. El rostro estaba completamente destruido hasta quedar casi irreconocible. El abdomen había sido abierto. Órganos internos fueron removidos y colocados alrededor de la habitación. La cama, las paredes y el suelo estaban cubiertos de sangre. Los investigadores describieron la escena como uno de los crímenes más espantosos jamás vistos en Inglaterra. Algunos policías tuvieron náuseas al ingresar. Otros no lograron dormir normalmente durante semanas. La fotografía tomada dentro de la habitación terminaría convirtiéndose en una de las imágenes criminales más perturbadoras de toda la historia. La noticia explotó inmediatamente en todo Londres. El asesinato de Mary Jane Kelly provocó terror absoluto. Muchísimas personas comenzaron a creer que Jack el Destripador era más que un simple asesino. Algunos periódicos llegaron a describirlo casi como una criatura demoníaca escondida entre la niebla londinense. Los rumores crecían sin control. Había quienes aseguraban haber visto figuras extrañas caminando durante la madrugada. Otros afirmaban escuchar pasos afuera de sus casas. La paranoia dominaba Whitechapel. Pero mientras la ciudad se hundía en el miedo, ocurrió algo todavía más extraño. Después del asesinato de Mary Jane Kelly, Jack el Destripador desapareció. Simplemente dejó de matar, al menos oficialmente. No hubo otro crimen confirmado con el mismo patrón brutal, y aquello abrió uno de los mayores misterios de toda la historia criminal. ¿Qué ocurrió con Jack el Destripador? ¿Murió? ¿Fue arrestado por otro delito? ¿Abandonó Londres? ¿O simplemente decidió detenerse? Hasta el día de hoy, nadie conoce la respuesta. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir cientos de teorías.
Algunos investigadores sospechaban que el asesino podía haber terminado internado en un hospital psiquiátrico. Otros creían que había escapado del país. También aparecieron teorías muchísimo más extrañas. Algunas personas llegaron a acusar a miembros de la realeza británica, médicos famosos e incluso artistas conocidos de la época. Pero jamás pudo demostrarse nada. La falta de pruebas convirtió el caso en una obsesión mundial. Porque Jack el Destripador no era solamente un asesino serial, era un fantasma sin rostro, un hombre capaz de sembrar terror en toda una ciudad y luego desaparecer para siempre dentro de la historia. Con el paso de los años, Whitechapel continuó cambiando. Muchas de las calles originales desaparecieron. Los edificios fueron demolidos. Nuevas generaciones crecieron escuchando historias sobre el misterioso asesino de 1888. Pero incluso décadas después, el miedo seguía vivo, porque todavía existía una pregunta imposible de responder. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador? Con el paso de los meses, la investigación sobre Jack el Destripador comenzó lentamente a transformarse en uno de los mayores fracasos policiales de toda la historia británica. La presión sobre Scotland Yard era enorme. Los diarios criticaban constantemente a la policía. Miles de personas exigían respuestas inmediatas. Pero mientras el miedo seguía creciendo, el asesino continuaba siendo un misterio absoluto. La ciudad estaba obsesionada. Cada día aparecían nuevos rumores, nuevos sospechosos, nuevas teorías. Algunos ciudadanos aseguraban haber visto hombres cubiertos de sangre caminando durante la madrugada. Otros afirmaban escuchar gritos en callejones oscuros seguidos de un silencio aterrador. Muchas denuncias resultaron falsas, pero aún así aumentaban todavía más el caos y la paranoia dentro de Londres. La policía llegó a investigar a cientos de personas: médicos, carniceros, barberos, marineros, inmigrantes, incluso hombres con problemas mentales internados en hospitales psiquiátricos. Pero ninguna prueba era concluyente. Uno de los sospechosos más conocidos fue Montague John Druitt, un abogado y profesor que apareció muerto pocas semanas después del asesinato de Mary Jane Kelly. Algunos investigadores creyeron que podía tratarse del asesino debido a ciertos comportamientos extraños y problemas mentales que sufría. Sin embargo, jamás pudo demostrarse nada. Otro nombre que apareció constantemente fue Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Whitechapel y que sufría graves trastornos psicológicos. Algunos documentos policiales antiguos sugerían que varios detectives sospechaban de él seriamente. Décadas más tarde, incluso surgirían teorías modernas basadas en análisis genéticos, aunque muchos expertos cuestionaron la validez real de aquellas pruebas. También apareció un sospechoso todavía más perturbador: un médico llamado Francis Tumblety. Era conocido por comportamientos extraños, odio hacia las mujeres y una personalidad extremadamente inquietante. Poco después de los asesinatos, abandonó Inglaterra rápidamente, lo que alimentó aún más las sospechas. Pero ninguno de ellos pudo ser señalado oficialmente como Jack el Destripador. Y quizás eso fue precisamente lo que convirtió esta historia en una leyenda inmortal, porque no existía un rostro definitivo. No existía una confesión, no existía un final claro. Solo quedaban preguntas y el miedo. Con el paso de los años, el caso comenzó a crecer muchísimo más allá de Londres. La figura de Jack el Destripador se transformó en un fenómeno mundial. Libros, periódicos y conferencias analizaban obsesivamente cada crimen. Investigadores independientes dedicaron sus vidas enteras intentando descubrir la identidad real del asesino. Algunos llegaron a desarrollar teorías completamente extremas. Hubo personas que acusaron a miembros de la familia real británica. Otros señalaron al famoso pintor Walter Sickert. Incluso surgieron teorías absurdas que involucraban rituales secretos y conspiraciones gubernamentales. Pero la realidad seguía siendo la misma. Nadie sabía quién era Jack. Mientras tanto, Whitechapel continuaba cargando con el peso de aquellos asesinatos. Las calles donde ocurrieron los crímenes se transformaron lentamente en lugares casi malditos. Muchas personas evitaban caminar solas por esos callejones, incluso décadas después.
Algunos vecinos aseguraban sentir una atmósfera extraña durante las madrugadas. Otros afirmaban escuchar pasos detrás de ellos cuando caminaban cerca de los lugares donde aparecieron las víctimas. La leyenda comenzaba a mezclarse con el miedo real. Y entonces ocurrió algo todavía más impactante. La figura de Jack el Destripador empezó a inspirar películas, novelas y relatos de terror en todo el mundo. El asesino se convirtió en símbolo del misterio absoluto. Un hombre invisible, un monstruo oculto entre personas comunes. Porque quizás lo más aterrador de toda esta historia no eran solamente los asesinatos, sino el hecho de pensar que alguien capaz de cometer semejantes atrocidades pudo caminar tranquilamente entre la multitud sin despertar sospechas. Podía cruzarse con policías, con comerciantes, con familias, y aún así, nadie descubrir jamás quién era realmente. Ese pensamiento aterrorizó generaciones enteras. Con el tiempo, criminólogos modernos comenzaron a analizar psicológicamente al asesino. Muchos expertos creen que Jack el Destripador sentía un profundo odio hacia las mujeres y disfrutaba completamente del control y el terror que provocaban sus crímenes. Otros sostienen que posiblemente sufría trastornos mentales severos o impulsos violentos imposibles de controlar. También existe una teoría inquietante. Algunos especialistas creen que el asesinato de Mary Jane Kelly fue tan brutal porque el asesino estaba perdiendo el control completamente, como si toda la violencia acumulada hubiera explotado de la manera más salvaje posible aquella madrugada dentro de Miller's Court. Y quizás, después de ese crimen, simplemente desapareció. Tal vez murió, tal vez terminó encerrado, o tal vez continuó viviendo normalmente mientras el mundo entero buscaba desesperadamente a un fantasma. Hoy, más de 100 años después, el caso de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de toda la historia moderna. Millones de personas continúan obsesionadas con descubrir la verdad. Documentales, películas, libros, investigaciones, todo intentando responder la misma pregunta: ¿quién fue realmente Jack el Destripador? Pero quizás el misterio jamás será resuelto. Y tal vez eso sea precisamente lo que vuelve esta historia tan aterradora, porque algunas veces los monstruos desaparecen sin dejar rastros, y el mundo jamás vuelve a encontrarlos. Después de más de un siglo, el nombre de Jack el Destripador todavía sigue provocando escalofríos en todo el mundo. Pocos asesinos lograron dejar una marca tan profunda en la historia criminal, porque Jack no fue solamente un homicida, fue el nacimiento del miedo moderno. El comienzo de una obsesión mundial con los asesinos seriales, los misterios sin resolver y el horror oculto detrás de personas aparentemente normales. Las calles de Whitechapel cambiaron con el paso del tiempo. Muchos edificios fueron demolidos. Algunos callejones desaparecieron. Las viejas tabernas cerraron para siempre. Pero el recuerdo de aquellos asesinatos nunca desapareció completamente. Incluso hoy, miles de turistas recorren las calles del East End buscando los lugares exactos donde aparecieron las víctimas. Existen recorridos nocturnos dedicados exclusivamente a reconstruir los pasos de Jack. Guías turísticos caminan entre la niebla londinense contando cómo era la vida en 1888 mientras muestran los rincones donde ocurrió el horror. Y aunque hayan pasado décadas, muchas personas todavía sienten algo extraño al caminar por Whitechapel durante la noche. Porque el miedo permanece. Las víctimas también continúan siendo recordadas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. 5 nombres que quedaron unidos para siempre a una de las historias más oscuras jamás registradas. Durante años, muchos especialistas criticaron la manera en que la historia transformó al asesino en leyenda, mientras las víctimas quedaban olvidadas, porque detrás de cada crimen había mujeres reales, mujeres pobres, vulnerables, personas que intentaban sobrevivir en uno de los lugares más miserables del Londres victoriano. Muchas habían sufrido hambre, violencia, alcoholismo, abandono y terminaron encontrando uno de los finales más aterradores imaginables. Con el paso del tiempo,
criminólogos modernos continuaron analizando el caso intentando descubrir patrones psicológicos del asesino. Algunos creen que Jack poseía conocimientos médicos básicos debido a ciertas mutilaciones precisas encontradas en las escenas. Otros sostienen que probablemente trabajaba cerca de mataderos o carnicerías y estaba acostumbrado a utilizar cuchillos. Pero ninguna teoría logró resolver definitivamente el misterio. Y quizá nunca ocurra, porque gran parte de las pruebas desaparecieron hace décadas. Muchos documentos policiales se perdieron, testigos murieron hace muchísimo tiempo, y el asesino, si realmente logró escapar, desapareció para siempre dentro de la historia. Tal vez vivió el resto de su vida normalmente. Tal vez caminó entre personas comunes mientras el mundo entero intentaba encontrarlo. Tal vez incluso leyó los periódicos disfrutando del miedo que había provocado. Y ese pensamiento sigue siendo aterrador, incluso hoy. Porque Jack el Destripador no dejó solamente cuerpos, dejó paranoia, miedo, obsesión y un misterio imposible de olvidar. Con el paso de las generaciones, el caso inspiró cientos de películas, documentales, novelas y teorías conspirativas. Algunos investigadores modernos siguen revisando archivos antiguos, buscando pistas ocultas que puedan revelar finalmente la identidad del asesino. Pero hasta ahora, nadie logró probar absolutamente nada. Y quizá eso sea precisamente lo más perturbador de toda esta historia. Saber que uno de los asesinos más famosos del mundo jamás fue atrapado, jamás enfrentó un juicio, jamás confesó oficialmente sus crímenes. Simplemente apareció entre la niebla, sembró terror en Londres y desapareció para siempre entre la historia. Hoy, más de 100 años después, el nombre de Jack el Destripador continúa vivo en la memoria del mundo. Sus asesinatos siguen siendo estudiados por criminólogos, historiadores y especialistas en conducta humana. Y aunque el tiempo pasó, Whitechapel jamás logró escapar completamente de aquella sombra oscura nacida en 1888. Porque algunas historias nunca terminan realmente. Algunas permanecen escondidas en los rincones más oscuros de la historia, esperando volver a ser contadas. Y esta fue una de ellas. Si llegaste hasta el final de esta historia completa de Jack el Destripador, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para seguir escuchando los casos más impactantes de crimen real, misterios sin resolver y relatos oscuros que marcaron para siempre al mundo. Y contame en los comentarios, ¿crees que Jack el Destripador fue realmente un hombre común, oculto entre la multitud, o algo mucho más oscuro de lo que la historia llegó a imaginar?